¿Sabe cuál es la importancia de iniciar el proceso de recertificación para los profesionales de la salud? Sabemos que la medicina es una profesión en constante evolución y cambio. Por eso es esencial que nos mantengamos actualizados y en constante aprendizaje para brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La recertificación es un proceso que nos permite demostrar que seguimos siendo competentes y capaces de brindar atención médica de calidad. Además, es una forma de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de proteger nuestra propia práctica médica. En Colombia, la recertificación se lleva a cabo a través de diferentes entidades que son las agremiaciones científicas, junto con el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica, CAMEC. A estas entidades pertenecemos la mayoría de profesionales de la salud y ofrecen programas y cursos de actualización en diversos temas. Estos programas están diseñados para ayudar a mantener actualizados todas las áreas de especialización y ampliar nuestros conocimientos en otras áreas de vital importancia. El proceso de recertificación también nos puede proteger desde el punto de vista legal al demostrar que nos mantenemos en constante aprendizaje y que contamos con las habilidades para desempeñar atención de consulta, cirugías y demás procedimientos médicos que requerimos en nuestro quehacer diario. Esto hace que nuestros pacientes se sientan más seguros y que les estamos brindando la mejor atención posible. Esperamos que pronto inicien el proceso de recertificación y apoyemos las oportunidades de nuevos aprendizajes y crecimiento en nuestra práctica profesional. No solo mejora nuestros procesos, también brindará tranquilidad a los pacientes sabiendo que estamos comprometidos en mantenernos permanentemente actualizados, brindando la mejor atención. Gracias por el compromiso con la práctica profesional de calidad en Colombia. Bueno, buenas noches a todos de antemano. Muchas gracias por participar en nuestro primer Summit de rehabilitación geriátrica. Este realmente ha sido un sueño para nosotros, un proyecto que hemos desarrollado con mucho cariño y creo que los expositores que vamos a tener hoy son unos expositores de lujo. Primero, la doctora Verónica Mataza, médico especialista en medicina física y rehabilitación de la República Argentina, presidente 2023-2024 de la Sociedad Científica Latinoamericana de Medicina Física y Rehabilitación, nos va a dar un saludo. Este summit tiene esa conjunción entre la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y la SOCILAR. Entonces le doy el paso a la doctora Verónica. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana, que es parte de SOCILAR y que va a tener su presidencia en el 2025 y ya realmente es una sociedad tan pujante que ya empezó a trabajar en eso. Es increíble las cosas que van desarrollando desde la Asociación Colombiana. Es un orgullo para toda Latinoamérica y realmente muy, muy contentos en que se vayan integrando a las distintas actividades de las sociedades de Latinoamérica y asociaciones SOCILAR. La generosidad de la Asociación Colombiana, de su presidente, de su comité organizativo, realmente es inmensa y ha generado todo un cronograma de actividades que ya tenía la Asociación Colombiana, en donde se vaya invitando médicos también de Latinoamérica, que están dentro de los 7 países de SOCILAR y también países invitados que también participen y entre todos aprendamos cada vez más. Así que, bueno, muy contenta de este capítulo que me parece súper necesario en una población que cada vez es más longeva y que cada vez vamos a tener que especializarnos más en rehabilitación geriátrica. Así que agradecimientos y que se repita durante todos los demás eventos de la Asociación Colombiana. Gracias. Muchas gracias, doctora Verónica. Y bueno, iniciando con nuestro evento, nuestro primer expositor es el doctor José Mauricio Ocampo, médico y cirujano de la Universidad del Valle, médico familiar de la Universidad del Valle, médico especialista en geriatría de la Universidad de Caldas
y mi amigo de verdad y con quien empezamos todo este trasegar por la rehabilitación geriátrica. Entonces, Mauricio, los dejo con esta nutrida asistencia. Listo, buenas noches a todos. Es un placer poder estar aquí y mostrarles lo que venimos nosotros trabajando con Lina, con el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad del Valle y el programa de geriatría que pertenece al Departamento de Medicina Familiar de la Universidad del Valle. Nosotros tenemos una consulta de rehabilitación geriátrica muy interesante y el objetivo de esta primera charla es hacer como una pequeña inversión al envejecimiento como tal. Voy a presentar para que podamos iniciar. ¿Listo? Entonces, el objetivo de la charla es mostrar la gerontología en el siglo XXI. Entonces, estamos a las 7:07. Son 20 minutos que tenemos para dar inicio. Este puede ser un paciente poco usual que nos quiere decir a nosotros cómo, que él quiere envejecer exitosamente, pero entonces nosotros le podemos decir a usted cómo quiere envejecer sin enfermedad, con buena memoria, independiente, acompañado, con dinero. Y si podemos observar todas estas preguntas están orientadas a alguna de las esferas de las personas, una esfera biológica, mental, social, y es lo que nosotros queremos ver en envejecimiento exitoso. Estos son los objetivos. Vamos a contextualizar la epidemiología del envejecimiento, explicar las diferencias entre gerontología y envejecimiento y geriatría, que es una de las preguntas que generalmente siempre nos hacen a nosotros, comprender el envejecimiento fisiológico y explicar el envejecimiento saludable. Y lo denominamos desde la molécula hasta la sociedad, y por eso tenemos aquí esta figura donde vemos el feto hasta el adulto mayor, y estos son los 6 temas que vamos a tratar: efectos de envejecimiento, epidemiológico, la definición, las bases fisiológicas, el envejecimiento saludable, zonas azules y algunas conclusiones. Miremos los aspectos del envejecimiento. Esto es una figura que modificamos con nuestro maestro Carlos Reyes, que él está aquí hoy acompañándonos, es nuestro mentor como tal. Y importante tener en cuenta que en este momento nosotros tenemos un fenómeno de transición demográfica donde cambian las poblaciones, pero todo esto obedece a que se mejora la urbanización, hay mejores técnicas médicas. Esto lleva a una transición epidemiológica donde ya el perfil epidemiológico de las enfermedades cambian de ser agudas a enfermedades crónicas y a llegar a este momento de la transición clínica, que es lo que tenemos, donde nosotros tenemos principalmente personas adultas mayores, no todas, pero tenemos personas con un gran número de enfermedades, del término que denominamos multimorbilidad. De la mano de la multimorbilidad viene la fragilidad y la discapacidad, que es un tema importantísimo en todo lo relacionado con rehabilitación. Esto nos obliga a nosotros a realizar valoración geriátrica integral y con un equipo interdisciplinario en conjunto con fisiatría y todo enfocado a la persona. Esto nos muestra que ha cambiado el perfil de las condiciones de salud de las personas. Entonces es importante tenerlo presente en el abordaje. Esta es una imagen del Informe Mundial del Envejecimiento, donde vemos que el gran número de personas de más de 60 años se ha ido incrementando. Muy importante tener en cuenta en los países desarrollados el gran número de personas, 30% más de los de 60 años. Por eso es que las poblaciones y las personas cada día viven más, pero por esos fenómenos que mostramos previamente. Y esos son datos de Colombia. Vemos cómo la pirámide como tal se cambia, se va haciendo mucho más restrictiva y el número de personas adultas mayores y de centenarios va en crecimiento. Entonces ya vemos entonces la parte de la epidemiología, por qué las personas viven mucho más, y eso es un fenómeno que se produce a nivel mundial. Miremos la definición. Definición de envejecimiento como tal. Hay que tener en cuenta estos 3 conceptos: envejecimiento como una etapa del curso de vida y no de ciclo.
porque ciclo significaría que volviéramos, y es un estereotipo, es una falsa creencia que se consideran que los adultos mayores son como niños. No, ellos tienen sus características muy peculiares. El envejecimiento como un proceso de deterioro, sí, porque la reserva funcional se va comprimiendo con el tiempo, pero esa compresión y ese declive funcional depende de cómo hemos vivido. Y lo otro es un daño molecular. El otro es, en esta aproximación hay que tener en cuenta entre la parte de la gerontología como tal, hay que tener en cuenta que tiene un campo de área disciplinar como científico, el conocimiento en torno al envejecimiento y la vejez. Es una disciplina como tal que es muy importante y que profundiza todo este fenómeno, es un campo de educación. Por eso lo importante es esa interacción que existe entre rehabilitación y geriatría y un campo práctico. Pero cuando a nosotros nos dicen, bueno, gerontología y geriatría, gerontología es la gran sombrilla que nos arropa, pero de la gerontología tenemos diferentes áreas que son como esas ramitas. Está la gerontología que se ocupa de aspectos netamente psicológicos, sociales, biológicos, laborales, educativos, porque es importante saber cómo nosotros debemos de enseñarle a los adultos mayores, y la clínica, que es la geriatría. Pero este autor nos muestra que hay 4 características importantes a tener en cuenta en el envejecimiento. Una, que es el envejecimiento es universal. Todos los seres vivos no son exentos a envejecer como tal. Es intrínseco, tiene peculiaridades individuales, es progresivo, a más tiempo, puede haber mayor deterioro, y es deleterio porque la reserva funcional va disminuyéndose. Lo otro importante es este concepto de heterogeneidad. Este concepto de heterogeneidad es importantísimo porque ustedes en sus familias pueden ver dos personas de 70 años, una que usted la ve muy joven, que parece como de 60, y otra que se ve muy envejecida, de 80, 90. Entonces, estas situaciones de heterogeneidad, que hay heterogeneidad en poblaciones, en pueblos, en el individuo y en los mismos órganos del individuo, ¿ya? Por eso es un fenómeno bastante complejo. Por eso vemos cómo la velocidad de envejecimiento en diferentes sistemas de la persona tienen diferente trayectoria. Otro concepto fundamental para tener aquí es esto, es la edad cronológica versus la biológica. Generalmente no siempre van de la mano, pero uno de los conceptos importantes que queremos que quede en la charla es que decisiones para tomar con nuestros adultos mayores se realizan con base en edad biológica o edad funcional. Por eso lo importante de rehabilitación en esa sinergia, no con edad cronológica. No porque tiene 90, 95 años vamos a descartar alguna terapia. Generalmente es por edad biológica, y eso lo hacemos en la valoración geriátrica. Bases fisiológicas del envejecimiento. Uno, esto lo aprendimos hace mucho tiempo, la entropía, la tendencia al desorden, y generalmente cuando se avanza en el tiempo hay tendencia al desorden y el organismo tiene que emplear toda su energía para poder volver a llevar el sistema en orden. Cuando hay enfermedad se incrementa la entropía, y al incrementarse la entropía el organismo debe sacar energía de sí para poder llegar a volver a ordenar todo este sistema. Fundamental ese concepto. Lo otro son las teorías del envejecimiento para poderlas comprender. Hay diferentes tipos de teorías. Ninguna teoría explica per se todo el fenómeno del envejecimiento porque es complejo. Sin embargo, hay algunas teorías que han estado muy en boga y que explican parte del envejecimiento. Uno es la restricción calórica. Fundamental esto se ha llegado hasta la parte de la obesidad, las dietas, pero uno de los puntos importantes en restricción calórica es disminución de la ingesta de los carbohidratos, porque gran parte de esto va a generar radicales libres de oxígeno, va a generar inflamación y va a llevar al deterioro funcional, va a llevar a envejecimiento celular, va a llegar a disminución en las células madres,
y a la generación de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Todo eso es muy importante tenerlo cuando hacemos el enfoque. Por eso, aquí vemos que gran parte de esta teoría de radicales libres de oxidantes y antioxidantes está muy relacionado también con el envejecimiento y las afectaciones que se presentan tanto a nivel molecular como a nivel de todo el organismo del organismo de los adultos mayores. Pero tengan en cuenta que no solamente es la condición biológica de la molécula, también hay aspectos emocionales y psicosociales que son importantes y para explicar el envejecimiento. Otro de los puntos para tener en cuenta es que la carga o la explicación del envejecimiento depende del momento en el cual está el individuo. Por ejemplo, cuando una persona está joven, gran parte del envejecimiento es explicado por los factores de herencia, ¿cierto? Y no tanto por el ambiente. Por eso en las primeras edades de la vida es importante poder desarrollar todo el potencial del individuo para lo cual está genéticamente programado. Pero cuando ya tenemos personas adultas mayores, vemos que gran parte de que está explicando su proceso de envejecimiento es dado por factores externos, ¿ya? Factores externos, medio ambiente, estilo de vida. Y la herencia va disminuyendo su potencial, su capacidad para explicar ese fenómeno. Vamos. Lo otro es uno de los temas que también ha estado muy en boga últimamente, es la microbiota, ¿cierto? En esa microbiota es importante tener en cuenta el concepto de microbiota y el concepto de disbiosis. Cuando hay una microbiota, todos estos aspectos de la microbiota hacen de que si están en un equilibrio, va a permitir llevar a un envejecimiento saludable y se tiene el concepto de normobiosis. A diferencia de la disbiosis, que es lo que nos va a llevar a un desbalance en estos factores, en todos los sistemas que tenemos, generando enfermedad, generando alteración de la homeostasis, incrementando la entropía y aumentando la probabilidad de enfermar y de morir. Y esto es un artículo que lo estuvimos revisando para preparar la charla, son las 12 marcas del envejecimiento, para que ustedes no se les olviden ese concepto de las 12 marcas. Una son aspectos relacionados con aspectos netamente primarios, que es la parte de la genómica, los telómeros, la teoría de los telómeros, que hay acortamiento, las alteraciones epigenéticas asociadas con el medio ambiente, la pérdida de la proteostasis, la pérdida del desplegamiento de las proteínas, que puede ser también estar asociado con aspectos externos, y la alteración de la autofagia. Mire, este concepto de autofagia es muy interesante porque si se pierde la capacidad de autofagia en el individuo y en las células, eso hace de que se vayan incrementando productos de desecho en las células y eso lleva al deterioro. Por ejemplo, una condición que tenemos de alta frecuencia en adultos mayores, la demencia. Se van incrementando esos productos, proteína tau, alfa-sinucleínas, y eso hace de que la célula se altere, genere inflamación y vaya llevando a la aparición de la condición de salud inadecuada. Lo otro es la parte antagónica, que es la parte de la dieta, la alteración en las mitocondrias y aspectos que son integrativos a todos estos aspectos, como la parte de la inflamación crónica, el deterioro de esa célula como tal. Entonces, estos aspectos son importantes porque eso marca envejecimiento como tal. Y aquí tenemos las marcas del envejecimiento y con aspectos que son importantes para poder hacer alguna intervención y comprender ese envejecimiento. Aquí lo hemos tenido, aquí vemos la marca del envejecimiento y vemos cómo nosotros podemos hacer intervenciones o el organismo tiene intervenciones para modular de manera adecuada el envejecimiento. Por ejemplo, la resiliencia, la respuesta homeostática, la capacidad de adaptación frente a un evento estresor.
Por ejemplo, una enfermedad, una crisis por la muerte de un familiar, de la esposa. Eso hace de que el individuo tenga alta capacidad para poderse adaptar y que con el envejecimiento, si no tengo la respuesta adecuada fisiológica, puedo entrar en falla. Por eso les mencionábamos que las decisiones para tomar se hacen es con base en la reserva fisiológica y no en la edad como tal. Lo otro es mantener la homeostasis y la parte de los compartimentos. Ahora ya hemos pasado desde la epidemiología, hemos pasado desde la comprensión que es la gerontología, vimos las marcas del envejecimiento y el envejecimiento fisiológico como para dar un abrebocas a lo que es el envejecimiento y la gerontología, y uno de los conceptos claves es el envejecimiento saludable. Esta es una diapositiva que yo la actualizo cada vez que estamos dando conferencias sobre gerontología, y cada día pues esta diapositiva me deja muy triste. ¿Por qué? Porque eso es un estereotipo que tenemos, porque todo el mundo piensa que envejecer es deleterio, es decrepitud, es enfermedad, siempre una percepción negativa. Y eso cuando uno entra al amigo Google, cada día pues me sorprendo, porque hace un año escribí envejecimiento como problema y fueron 25 millones de resultados. Hasta hace unos 15 días se vuelve a escribir envejecimiento como problema y encontramos 33 millones. A diferencia, cuando se escribe envejecimiento como oportunidad, cada día va disminuyendo las citas. Y esto es un aspecto importante para tenerlo muy presente y para quitar ese estereotipo de envejecimiento como un aspecto negativo, como un aspecto de enfermedad como tal. Y esto la traía para que lo viéramos y pudiéramos hacer esa pequeña reflexión. Esta es una diapositiva donde mostramos la evolución del envejecimiento saludable. Y el concepto de envejecimiento saludable ha tenido este curso. Inicialmente empezamos desde teorías psicosociales, psicológicas, después fuimos al modelo biomédico y después fuimos al modelo multidimensional. Psicológicas con el profesor Erik Erikson. Después vamos a la parte la parte biomédica, que es Robin y Kahn, que es la teoría muy conocida de envejecimiento exitoso, hasta tener ahora último la teoría multidimensional, que es la doctora Young. Entonces vemos aquí la primera, Erik Erikson, las 8 edades del hombre, donde estamos aquí y vemos que en la etapa del adulto mayor es la etapa de la integralidad versus la desesperación. ¿Ya? Todas han pasado, no necesariamente todas deben de ser secuencial, pero se espera que en esta etapa del adulto mayor él pueda tener esa capacidad de reflexión y sentirse muy bien con todo lo que él ha vivido. Mirar para atrás y llegar a cabo y sentirse satisfecho. Después de esto viene el doctor James Fries. El doctor James Fries nos habla de la compresión de la morbilidad, que es un tema fundamental e importante, porque generalmente, como nuestros sistemas se han enfocado a la enfermedad, hemos extendido la morbilidad, pero a costa de discapacidad. Aspecto importante para nuestros compañeros de medicina física y rehabilitación. Doctor Fries dice que la mejor trayectoria es una trayectoria donde la enfermedad y el declive funcional sea corto, entre la aparición de la enfermedad, la discapacidad y la muerte sea corto. Eso es comprimir la morbilidad. No que nos aparezca la enfermedad y tengamos un largo periodo de discapacidad. El otro es el concepto de los profesores Robin y Kahn, que es envejecimiento exitoso. Aquí nos habla de 3 componentes importantes: ausencia de enfermedad, un compromiso social y altos niveles de funcionalidad física y cognitiva. El problema de este modelo es que la investigación se realizó en un grupo de personas altamente saludables. Entonces, los enfermos ya
así tuvieran sus enfermedades controladas, no podían llevar a un envejecimiento exitoso. Lo otro es el modelo SOP, son de optimización, selección. Cuando yo estoy adulto mayor y tengo alguna limitación, ¿ya? Yo soy consciente de eso, pero me puedo adaptar. Un ejemplo, un profesor universitario se jubila, estaba durante todo el tiempo él en su actividad académica, ya a la jubilación ya no le va a dedicar todo el tiempo a su actividad académica, pero va a continuar sus actividades académicas con menos horas. Selecciona, optimiza y compensa. Y este es el último modelo que tenemos, el de la doctora Young. Es un modelo mucho más multidimensional y donde también tiene el aspecto, el enfoque biopsicosocial, pero esto es una investigación que nosotros hemos realizado con el maestro Carlos Reyes, donde vemos los dos modelos. La doctora Young, ¿qué nos muestra? Yo puedo tener envejecimiento exitoso con la D, con la A, con la C y con la A. El envejecimiento exitoso, la teoría postulada por Roy Kahn era solamente la A. Entonces, hicimos una investigación con la encuesta SABE con nuestros residentes de geriatría y mire lo que encontramos, lo interesante. Si nosotros hablamos de envejecimiento exitoso desde la perspectiva de Roy Kahn, solamente tenemos el 11%. Piensa en la cita de Google de envejecimiento como un aspecto negativo, pero si lo vemos como la doctora Young, mire que la prevalencia de envejecimiento exitoso es del 60%. Y probablemente es allí donde nosotros debemos de hacer ese énfasis, ¿no? Para no tener ese estereotipo negativo de lo que representa el envejecimiento. Estos son los datos muy interesantes. Lo otro es las zonas azules. Las zonas azules son áreas en el mundo donde hay enclaves conglomerados de adultos mayores centenarios. Y eso tiene que ver mucho con la gerontología del siglo XXI, con el envejecimiento exitoso. Hace poco nosotros tuvimos la visita, mire, aquí en Costa Rica, en Nicoya, tuvimos aquí a Jorge Vindas, es uno de los investigadores de las zonas azules. Y efectivamente vimos cómo en esta población nos llamó mucho la atención, eran personas de niveles económicos bajos, pero eran altamente activos, altamente activos. Aquí tenemos todo el grupo del grupo de la especialización de geriatría de la Universidad del Valle. Entonces, este autor, Dan Beutner, muestra, y él tiene un documental en Netflix, donde nos muestra las características que tienen todas estas zonas azules, que las comparten y que pueden estar explicando gran parte del fenómeno de envejecimiento exitoso y de que lleguen a edades tan extremas, de ser centenarios. Uno, movilidad habitual. Tema fundamental en rehabilitación, la movilidad, movimiento. Alguien se le preguntaba, ¿qué lo define usted una persona activa? Esa persona decía, me lo define adulto mayor, me lo define que yo tenga movimiento, que yo me mueva, que esté activo. El otro es el ICAI. El ICAI es lo que nos ha llamado aquí a nosotros a venir a dar la charla. Es lo que nos motiva cada día, es lo que nos motiva poder hacer esa consulta con la doctora Lina de rehabilitación geriátrica, lo que nos está movilizando. Lo otro es el control de las enfermedades crónicas, otro de los puntos importantes. Mire, la doctora Jung en su enfoque multidimensional mostraba cómo yo puedo tener enfermedad, pero si yo la tengo controlada, yo puedo tener envejecimiento exitoso y me quito ese estereotipo negativo. Lo otro es no comer hasta saciarse. Otra de las características es la alimentación, factores que son como netamente de estilo de vida, ingesta moderada de alcohol. Lo otro es la inserción en grupos, es decir, la socialización, el que la persona pueda comunicarse, el soporte social. El otro aspecto que tienen estas personas que viven aquí en estas zonas son creencias religiosas, ¿ya? Y lo otro son relaciones con la familia. Por acá.
Entonces, como ustedes pueden observar, estas características de las zonas azules tienen aspectos biopsicosociales. Ya para terminar, importante tener en cuenta que envejecemos como hemos vivido. Todo ese acumulado epidemiológico es lo que estamos viendo en este momento. Y eso es lo que podemos explicar por qué en este momento una persona tiene envejecimiento exitoso activa o definitivamente no se encuentra tan bien. Y es una experiencia individual. Aprender cómo envejecer, aprender mientras envejecemos y aprender de los que envejecen. Fundamental el papel del adulto mayor en la sociedad. Esa persona que tiene experiencia, que puede transmitirla no solamente a su familia, sino a las otras personas. En otros países hay bancos de expertos. Todo ese conocimiento acumulado es fundamental para las nuevas generaciones. Y lo otro, que es, no se trata de añadir años a la vida, sino dar vida a los años, dar vida funcionalmente. Y aquí tenemos otra vez nuestro grupo de geriatría. Aquí tenemos a la profesora Lina, donde en mayo tuvimos un encuentro de geriatría en el Congreso de Geriatría e hicimos un abordaje desde la rehabilitación en los pacientes con UCI. Bueno, son muy amables y quedo atento si hay alguna pregunta. Mauricio, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Realmente muy interesante. Nos abrió el panorama sobre el envejecimiento. Yo pienso que podemos, mientras se prepara la doctora Diana María Rosas, si alguno tiene alguna pregunta, la podríamos ir haciendo. O, digamos que en aras del tiempo, las podemos dejar al final. ¿Te parece, Mauricio? Y yo las voy tomando desde el chat. Listo, listo, Lina, muy bien. ¿Vale? Muchísimas gracias, Mauro. Bueno, ahorita continuamos con la doctora Diana María Rosas, que nos acompaña desde México. La doctora Diana tiene título de licenciatura como médico y cirujano de la UNAM, médico especialista en medicina física y rehabilitación Teletón UNAM, alta especialidad en rehabilitación geriátrica y actualmente es la directora clínica geriátrica de la directora de la Clínica Geriátrica de Coyoacán, Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Doctora Diana, es un placer tenerla con nosotros y la dejo con su ponencia. Muchísimas gracias, excelente noche a todos. Muchas gracias y qué honor para mí estar con ustedes. Gracias a la Asociación Colombiana, gracias Socilar por permitirnos este espacio, por permitirnos hablar sobre la rehabilitación geriátrica. Soy la doctora Diana María Rosas Sosa. Es para mí un placer presentarles esta charla titulada Valoración Integral de la Persona Mayor y Generación de Objetivos para su Manejo. No tengo ningún conflicto de interés por lo que les voy a presentar. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra charla? Quiero darles a conocer la importancia de la salud en el envejecimiento. Vamos a comprender los diferentes tipos de envejecimiento muy alineado a lo que yo nos comentaba el doctor. Vamos a reconocer las diferencias entre capacidad funcional, intrínseca y el entorno en la persona mayor. Quiero que conozcan, hacerles conocer el modelo de atención integrada para personas mayores que le conocemos como ICOP de la OMS por sus siglas, así como llevarlos a la construcción de objetivos centrados en la persona mayor. Y vamos a finalizar integrando precisamente la importancia de la rehabilitación geriátrica y las intervenciones multimodales en la persona mayor. Para aperturar esta charla, quiero leerles una frase del doctor Bengoale Khan. Nos dice que el arte de envejecer es la visión del mundo, sintetizada a través de ideas, emociones, sentimientos, cultura y una forma particular de ser y hacer. No es tan grave ser viejo, lo triste es sentirse viejo. Hay muchos que están viejos sin ser viejos y otros muchos que siendo viejos no lo están. Empecemos a romper esos estereotipos, esos prejuicios acerca del envejecimiento y las personas mayores. Como bien platicábamos con el doctor y lo que escuchábamos, la situación del envejecimiento poblacional es un hecho
ineludible, una situación que la vemos diariamente en consulta. Vemos más personas mayores en nuestras calles, en nuestras familias. Finalmente, todo esto resultado mucho de las políticas de salud pública y del desarrollo socioeconómico que vamos observando y que se va creando. A nivel internacional, en el año 2019 se sabía que existían 1.000 millones de personas mayores a nivel mundial. Para el año 2030 se espera que sean 1.400 millones y para el año 2050 que esto crezca hasta los 2.100 millones. Para este 2050, casi el 80% de las personas mayores van a vivir en países de bajos y medianos ingresos. Y la gran pregunta es aquí, ¿estaremos preparados para esto? Es por eso que es uno de nuestros retos más importantes, una de nuestras grandes metas, garantizar sistemas sanitarios y sociales que estén altamente capacitados, preparados, que tengamos las competencias todos para afrontar este cambio demográfico. Platicábamos acerca del envejecimiento y lo que sucede precisamente. Si lo vemos en una situación muy particular de envejecimiento biológico, bien nos charlaba el doctor, hay muchas teorías que no explican al 100% qué es lo que sucede cuando envejecemos. Sabemos que hay un cúmulo de situaciones, daños moleculares, celulares, ya veíamos por ahí muchas teorías que nos acercan al conocer, ¿no? El por qué envejecemos. Yo siempre les digo a mis residentes, seguramente esto de las teorías es el acercamiento del por qué sucede esto, pero también cómo detenerlo de cierta manera, ¿no? Conocernos un poco más, ver estas teorías en un alcance mucho mayor de calidad de vida, seguramente. Y bueno, este descenso precisamente gradual de las capacidades físicas y mentales, pues puede traer consigo también riesgos de enfermedad y finalmente de muerte. Pero lo que sí es cierto y que charlábamos es que el envejecimiento no es homogéneo, no es una situación lineal ni tampoco uniforme. Todos estos cambios que vamos viendo en nosotros mismos, para empezar, obviamente no pueden estar vinculados únicamente con la situación de un grupo etario, con una situación cronológica, sino que también debemos de considerar otras situaciones como el entorno, las redes de apoyo que tienen estas personas, las políticas de salud alcanzadas en años previos, oportunidades y facilitadores durante la vejez. Cuando hablamos de envejecimiento y salud, el vivir muchos años, este alargamiento de la esperanza de vida, pues obviamente también ofrece oportunidades, oportunidades para las personas mayores, para su familia, para la sociedad. ¿Por qué? Porque van a contribuir con nosotros al entorno social, familiar, laboral. Entonces, esta situación de oportunidad y contribución depende ¿de qué? De la salud. Cuando nosotros hablamos de salud y recordamos lo primeramente que se charló en la OMS, en este estadio de situación de bienestar físico, mental, social y una ausencia de enfermedad o dolencia, se quedaría muy corto en este momento. La doctora Young en 2004 nos dice que por qué no mejor concebimos a la salud como un recurso de la vida diaria y no como un objetivo únicamente de vivir. Es un concepto positivo que puede enfatizar los recursos personales, sociales, pero también las capacidades físicas y mentales de la persona mayor. Es así que quiero llevarlos a esta gran pregunta. ¿Realmente envejecimiento y discapacidad son lo mismo? Claro que no. La situación de lo que observamos, estos cambios morfofuncionales, que podemos analizarlos y ver cómo va disminuyendo ciertas situaciones físicas, psíquicas, sociales, bueno, no debería traer consigo plenamente una situación de discapacidad. ¿Qué es lo que sucede? Se va sobreagregando otro tipo de situaciones, como bien son los síndromes geriátricos, enfermedades que obviamente platicamos que muchas de ellas son crónicas, hipertensión, diabetes desde hace mucho tiempo, no es que debuten, sino que estamos viendo tal vez las complicaciones ya en esta situación. También con esto obviamente pueden venir ya complejidades como la dependencia del cuidado para esta persona mayor, que lo llevaría a la necesidad de un cuidado a largo plazo y que consigo traería un mayor gasto económico y social. Que esto impacta negativamente a quién? Pues obviamente al sistema de salud, a la situación política, económica y social. Cuando nosotros empezamos a hablar de los diferentes tipos de envejecimiento, tenemos que volver a recapitular esta situación de envejecimiento activo y saludable para que les pueda platicar a mayor profundidad lo que es el modelo ICOP. Cuando hablamos de envejecimiento activo, tenemos que remontarnos al 2002, cuando nace la situación de envejecimiento activo en marco político. Aquí, primeramente, se habla de que es un proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad.
¿Con qué finalidad? Mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Aquí tenemos que ver ya muy particularmente la situación de los derechos para las personas mayores, la situación de cuidadores, las enfermedades que pueden estar presentando, pero que se mantengan activos, activos no solamente físicamente, sino en situaciones sociales, económicas, políticas, su participación. Después, a la hora de ya tener la situación de envejecimiento saludable, volteamos ese 2015 y encontramos el Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud, donde nos habla que es un proceso de desarrollar y mantener la capacidad intrínseca y la capacidad funcional que permite un bienestar en la vejez. Veamos ahora a qué se refiere esto. Cuando hablamos de la capacidad intrínseca, es precisamente lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Estas combinaciones de capacidad física y mental, pero la herencia genética y características personales y de salud. Es decir, sexo, edad, escolaridad, hábitos saludables alcanzados en años previos, la vacunación, las enfermedades y cómo yo las he ido también previniendo, la atención primaria a la salud, pero también aquí entran los síndromes geriátricos. En cuanto a la capacidad funcional, nos habla que son atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Si yo lo traspolo a una situación SIP, estaríamos hablando de funcionalidad de la persona mayor. Y finalmente, es que nos dice que esto se compone de la capacidad intrínseca, las características del entorno y esta interrelación que tiene con otras personas. Es por esto que tenemos que hablar también del entorno, el entorno contextualizado en la situación de su hogar, de su comunidad, de su sociedad en general. Nuevamente, si lo vemos por sí, es el contexto de la persona. Sin embargo, existe otro tipo de entorno, que es el entorno construido. Las personas, sus relaciones con otras personas, actitudes, valores, políticas de salud y sociales. Cuando nuevamente yo platico con mis residentes, les digo, la clínica geriátrica finalmente es un entorno construido para ellos, para brindarles ese acceso a la salud. De aquí vamos a remontarnos a lo que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos definen 3 trayectorias hipotéticas que podría estar cursando la persona mayor, donde a través de la capacidad funcional e intrínseca podemos localizarlo en una situación de capacidad funcional e intrínseca alta y estable, esta persona que seguro la han visto, una persona mayor sana, que le llamaremos robusta, con un envejecimiento ideal e independiente, como quisiéramos estar todos y que llegaran nuestros pacientes a consulta de rehabilitación y viéramos el alcance de la prevención que también podemos dar en rehabilitación. La situación que sigue en esta trayectoria es disminuida. Vemos aquí cómo la capacidad intrínseca empieza a disminuir. Son ya estas personas mayores con enfermedades crónicas, aún no dependientes, con focos rojos acerca de un estadio de prefragilidad, que le llamaremos esto un envejecimiento habitual, con multimorbilidad y con riesgo de discapacidad. Y finalmente tenemos la capacidad intrínseca ya muy mermada, que a este le llamaremos pérdida considerable, donde tenemos una persona dependiente, al final de su vida podría estar con un envejecimiento patológico y según estadios de demencia ya muy avanzado, podríamos verlo por un GDS o un FAS en 6-7. Ahora bien, hablemos acerca del modelo de atención integrada para las personas mayores, conocido por sus siglas como IPM o ICOP de la OMS. Este modelo nace en el 2017 por una reunión de un conjunto de expertos a nivel internacional, donde participa México por el Instituto Nacional de Geriatría, en ese momento liderado por el doctor Gutiérrez Robledo. En ese momento se empieza a visualizar toda la necesidad que hay para sistematizar la detección oportuna y hacer una valoración completa, integral e integrada para que podamos visualizar las necesidades del deterioro que hay y obviamente las intervenciones en la capacidad física y mental. Aquí, ¿qué es lo que vamos a observar? Que es toda una metodología que finalmente incorpora la optimización de la capacidad intrínseca, la capacidad funcional, como clave del envejecimiento saludable. Por eso es tan importante que les hablemos de inicialmente envejecimiento saludable. De aquí se desprende un handbook, que es la guía sobre la evaluación de los esquemas de atención centrado en la persona mayor,
en atención primaria. El modelo ECOP se centra en una situación comunitaria o de primer nivel de atención, lo cual no quiere decir que se pueda replicar en el segundo o en el tercer nivel. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Nos ayuda a establecer objetivos centrados en la persona mayor, cómo vamos a desarrollar el plan de atención integrado y cómo vamos a brindar apoyo para la autogestión con el paciente mayor, involucrándolo en su toma de decisión de salud. Orientación para el profesional de la salud a través de evaluación, clasificación, así como también la gestión de las capacidades físicas y mentales de una manera integrada. Es toda una guía que nos lleva paso por paso, como vamos a ver. ¿Cómo evaluamos? Evaluamos a través de 6 dominios clave. 6 dominios clave donde nosotros evaluamos a la persona mayor en la situación de vitalidad, que va a ser la parte nutricional, la capacidad visual, auditiva, cognitiva, psicológica y locomotriz. De aquí nosotros podemos utilizar entonces 8 esquemas de atención donde puedo yo identificar si existen síntomas depresivos, pérdida de la movilidad, una nutrición deficiente, deterioro cognitivo, pérdida auditiva o deficiencia visual en lo que son capacidad intrínseca. Sin embargo, también el manual nos permite conocer las necesidades de atención sociosanitaria para apoyar a los cuidadores y también la asistencia social. Este modelo de atención nos brinda 5 pasos fundamentales, 5 pasos sencillos, para lo cual les voy a explicar a continuación. En el paso 1 es detectar las pérdidas de la capacidad intrínseca en la comunidad. ¿Cómo lo hago? Con un tamizaje muy sencillo, fácil, práctico, rápido para la atención en consulta, de acuerdo a cada uno de los dominios. Si este tamizaje inicial sale bien, es decir, sale negativo para la pérdida de la capacidad intrínseca, entonces nosotros nos vamos a generar consejos de prevención y promoción a la salud. Pero si esto sale afectado, tengo que ir a mayor profundidad a su evaluación con otro tamizaje, un tamizaje más especializado, que esto se desprende de la valoración geriátrica integral. Es decir, que pasamos al segundo paso, evaluación centrada en la persona en la atención primaria. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar y abordar? Enfermedades subyacentes. A través del abordaje integrado a enfermedad, la participación de rehabilitación, por eso es tan importante que lo conozcamos, igual que los cuidados paliativos y del final de la vida. Pero también tengo que evaluar su entorno físico y social para conocer precisamente en este entorno cómo se encuentra y qué necesidades hay para evitar precisamente estas barreras y generar facilitadores. En el paso 3 es la elaboración del plan de atención personalizada, que para mi parecer es el paso donde podremos atorarnos y por eso la charla desprende más este tercer paso. El paso 4 es garantizar la derivación y el seguimiento del plan de atención, gestionar precisamente la necesidad de atención, tal vez sí a un segundo o un tercer nivel, si necesito derivarlo a cardiología, por ejemplo, pero que regrese conmigo para continuar todo su manejo integral. Y el paso 5, sumamente importante y también uno de los pilares más valiosos, involucrar a la comunidad y apoyar al cuidador. Entonces, todo esto de lo que acabamos de platicar y para brindar una adecuada atención centrada en la persona, tenemos que tener como base los principios precisamente de esta atención. Los principios son estos: la autonomía, la individualidad, la independencia, integralidad, participación, inclusión social y continuidad en la atención para la persona mayor. Esta es nuestra base, son nuestros pilares. De aquí platiquemos ahora de cómo se pueden generar objetivos centrados en la persona. Esta frase la llevo conmigo, es una frase que platiqué con una de mis residentes de geriatría y se me quedó bien marcado un día que estábamos echando ciencia, yo le digo. Y entonces nace esto: realizar tratamientos concretos, reales, funcionales, con significado, centrados en la persona y su entorno. Lo engloba todo. Entonces, en este plan de atención, punto número 1, examinar los resultados de la evaluación que hicimos, comentar las oportunidades de mejora en esta capacidad funcional de salud y el bienestar. ¿Con quién? Con la persona mayor, con su cuidador y el equipo multidisciplinario. Después, vamos a fijar los objetivos de una manera centrada. ¿Cómo lo haremos? Definiéndolos, estableciéndolos y priorizando. Y obviamente para esto requerimos un equipo muy nutrido, multidisciplinario para la toma de decisión, pero la toma de decisión compartida, autogestiva con la persona mayor.
respetando sus necesidades, valores, preferencias, prioridades. De este se desprende la temporalidad, en cuánto tiempo yo lo quiero hacer. Y es aquí cuando yo fijo a corto plazo, a mediano o a largo. En este de corto plazo fijaremos una temporalidad de 3 meses, lo que me permite obtener mejoras, pero también que el paciente vea el beneficio inmediato y esto lo va a motivar. Y los de mediano a largo plazo los veremos de 6 a 12 meses. ¿Cómo voy a alinear mis objetivos? Con el plan de vida de mi persona mayor. Y de aquí quiero presentarles, seguramente ya la conocen, pero no está de más, cómo generar objetivos a través de esta metodología llamada SMART. Hay otras como son los objetivos SOMEPA. Para mí esta es una de las más sencillas. Son 5 elementos que nos van a dar precisamente cómo generar un objetivo inteligente, como bien lo dice la mnemotecnia, o eficaz. S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de relevante y T de tiempo, que sea a tiempo. Veamos un ejemplo. Yo puedo tener un paciente donde finalmente puede ser que tenga 70 años con un síndrome de caídas. Hasta ahí pues me quedo muy corta, necesitaríamos como más datos. Pero con esto poquito, ¿qué podría yo medirle? Pues el desempeño físico, la situación visual, auditiva, cognitiva, emocional, nutricional, su entorno, la necesidad de sus redes de apoyo. Para esto precisamente están todos los tamizajes, todas estas baterías, todos estos instrumentos maravillosos que tiene la valoración geriátrica integral. A de alcanzable. ¿Qué podría yo hacer? Bueno, pues podría fijarme el incrementar movimiento y fuerza, usar un auxiliar, pero ¿qué tal si vamos más en macro y abrimos nuestro panorama y tal vez requiera la valoración visual y tal vez la colocación de unos lentes, estimulación cognitiva, psicoterapia, tal vez ya nos vamos a una situación de sarcopenia y vemos también la necesidad de incremento de ingesta de proteínas, o bien el apoyo al cuidador? ¿Qué sería lo real? Tal vez lo primero que nos brinque es, pues, terapia física, pero aquí la terapia física tendría que estar acompañada de un maravilloso trabajo en equipo multidisciplinario, donde cada uno vaya sumando y sumando y logremos finalmente pasar de multi al interdisciplinario. Y en el tiempo, una revaloración en 2 meses tal vez. Después de esto es acordar las intervenciones. Para esto necesitamos contar con la conformidad de la persona mayor, coincidir los objetivos, necesidades y preferencias y las prioridades de la persona mayor y ajustarlas a su entorno físico y social. Transmitir el plan de atención es el siguiente, ¿con quién? Paciente, familiar, cuidador y todas las personas que vayan a participar en su cuidado, siempre y cuando tengamos el consentimiento de la persona. Y el quinto, el seguimiento. Toda cosa que medimos, obviamente tenemos que seguirla y nuevamente medirla para garantizar que realmente estemos haciendo lo adecuado y veamos si hay o no resultados y si no regresarme. Por eso es que tenemos que garantizar la aplicación paso a paso, detectar si hay cambios o necesidades nuevas, incorporar nuevas intervenciones cuando sean necesarias. Y aquí punto clave, una sola intervención es muy pequeño, es una visión muy pequeña. Necesitamos múltiples intervenciones para lograr un adecuado manejo en la persona mayor. Y bueno, revisar y mejorar su plan cuando proceda y repetir la evaluación para observar estos cambios. Para todo esto que les acabo de mencionar, la OMS, a través de esta aplicación que pueden ustedes bajar en sus dispositivos móviles, pueden encontrarla y pueden empezar a utilizarla. Realmente es muy sencilla, es muy didáctica, es realmente muy sencilla de utilizarla y van a encontrar cómo pueden ir haciendo la evaluación paso a paso. Y bueno, quiero llevarlos a qué nos deja precisamente esto de los objetivos en rehabilitación geriátrica. ¿Para qué estamos? ¿Para qué servimos? Bueno, pues para mantener y mejorar la capacidad funcional intrínseca de la persona mayor, prevenir, detectar, evitar y limitar la presencia de síndromes geriátricos, mantener y mejorar la autonomía e independencia de la persona mayor, como a través de un manejo integral, multidisciplinario, centrado en la persona mayor, ir incorporando a su familia, a su cuidador en el proceso de rehabilitación y como pilar también la resocialización y readaptación psicológica, social, biológica de la persona mayor. Aquí les presento algunas de las fotografías de nuestros pacientes, paciente que está en programa de estimulación cognitiva, aquí en uno de nuestros talleres grupales de prevención de caída, un grupo que tenemos aquí también de jornada de salud pública.
Y bueno, para todo esto pues requerimos un equipo muy grande, donde el pilar es el médico rehabilitador, y nosotros en comunicación bidireccional con otros médicos especialistas pues vamos abordando, trabajando en conjunto, pero para esto también necesitamos un gran arsenal de personal: enfermería, gerontología, nutrición, terapia física, ocupacional, psicología, trabajo social, cuidador, sin olvidar a todos los demás y todos los que se sumen a este gran proyecto. Bueno, ya para cierre, quiero presentarles algunas imágenes de la clínica geriátrica en la que yo trabajo, donde nosotros llevamos ya 5 años trabajando. Actualmente tenemos en nuestro ya suma de pacientes atendidos a 4.700 expedientes activos en este momento. Cuando inició la clínica contábamos con 300, siempre menciono esa anécdota, y ahora pues bueno, ya crecimos bastante, llegamos al 4.700 en esta semana de paciente con expediente abierto. Y para mí es un honor presentarle estas imágenes de mi equipo maravilloso que siempre llevo a todas nuestras ponencias. Y como conclusión, pues quiero dejarles que optimizar la capacidad funcional es la clave para un envejecimiento saludable. Pero para esto necesitamos una colaboración interdisciplinaria, sólida, que transforme el sistema de salud centrado en la persona mayor a través de líderes científicos, de la sociedad, pero sobre todo buscando la inclusión de las personas mayores, donde realmente, como mencionaba el doctor, podemos aprender muchísimo de ellos. Aprendamos de ellos, aprendamos con ellos, involucrémoslo también en todos nuestros programas de rehabilitación geriátrica. Les agradezco muchísimo y eso sería todo por mi parte. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Diana, de verdad, una excelente ponencia, muy conmovedora, y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ya veo que hay preguntas en el chat, ya pedí que alguien me las vaya tomando, y yo pienso que al final podemos hacer como un panelcito de expertos. Claro que sí, con gusto. Estoy a la Bueno, orden. muchas gracias, Diana. Nuestra siguiente ponencia está a cargo de la doctora Catalina Baena. Creo que hemos llevado un ciclo con estas charlas desde entender el envejecimiento, entender, evaluar ese adulto mayor. Y ahorita yo creo que Catalina nos va a hablar de uno de los temas que más limita ese envejecimiento saludable, y es el dolor en el adulto mayor. Catalina es médico especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad del Valle, médico especialista en dolor y cuidado paliativo de la Pontificia Universidad Javeriana, profesora del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad del Valle y líder del equipo médico de cuidado paliativo de la Clínica Colsanitas de Cali. Bienvenida, Catalina, y bueno, te dejo con el auditorio. Buenas noches. Gracias a todos por asistir. Gracias a Mauricio y a la doctora Rosas por las excelentes presentaciones que hubo antes. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla y se escucha? Perfecto. Ok. Bueno, como les decía Lina, realmente hablar de dolor en el adulto mayor es hablar de una de las condiciones más prevalentes que acompaña el envejecimiento. Pese a ser algo muy, muy prevalente, como nos lo dice la estadística, más o menos el 66% de los pacientes adultos mayores tiene alguna forma de dolor, particularmente crónico, y tristemente la estadística nos dice que solo la mitad de los pacientes recibe tratamiento adecuado. Y uno se preguntaría, ¿por qué esa otra mitad de los pacientes simplemente ve pasar su vida con dolor? Si fuera solo dolor, pues sería una cosa muy triste, pero sería, digamos, un único síntoma. Pero realmente el ser biopsicosocial y el ser un adulto mayor, tener ciertas condiciones de fragilidad, hace que el dolor genere interferencia con las actividades de la vida diaria. Entonces el paciente se mueve menos, el sentirse menos independiente
puede empeorar trastornos del afecto, por ejemplo, puede acelerar el deterioro cognitivo, entonces el paciente se comunica menos, está más triste, se mueve menos, entonces se va quedando más quieto y esto empeora y hace, digamos, incrementa la posibilidad de desarrollar ya complicaciones que amenazan directamente la vida, como trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, fracturas y por ende pues un importantísimo deterioro en la calidad de vida. Pensando por qué ese 50% de los pacientes adultos mayores con dolor no tiene tratamiento, pues uno puede encontrar muchas posibilidades y a veces tristemente hemos hecho esto como un chiste, ¿no? Si a los 60 años no te duele nada, es que estás muerta, dice esta señora, que de hecho publica un libro que se llama así. A veces hemos normalizado que al adulto mayor algo le tiene que doler, no sé, generalmente una patología musculoesquelética, pero algo le tiene que doler. En ausencia de enfermedad, el dolor no es parte normal del envejecimiento. A pesar de que, como vamos a ver ahorita, hay cambios en el sistema somatosensorial propios del envejecimiento, ninguno de ellos hace que per se el dolor venga, digamos, en combo con el proceso de envejecer. Voy a comentarles unos hallazgos importantes de esta publicación, que es una narrativa del 2021, un muy buen resumen para quien lo quiera, para quien quiera profundizar en el tema. Uno puede hablar de dolor en el adulto mayor desde muchos ángulos, ¿no? Desde qué medicamentos sí, desde los cambios farmacocinéticos propios del envejecimiento, desde las patologías dolorosas más frecuentes del adulto mayor, pero me parece que para hablar del dolor en el adulto mayor, pues miremos qué cambia en el sistema somatosensorial de un adulto mayor para entender ciertas particularidades de estos pacientes, como la respuesta inadecuada a ciertos fármacos, los grandes componentes emocionales que puede tener el dolor, que ya de por sí es una experiencia multidimensional. Vamos de la periferia al centro. Como bien sabemos, las fibras C y A delta son las encargadas de transmitir dolor principalmente, es decir, las terminaciones distales de este par de fibras son las que contienen a los nociceptores. Respecto a las fibras C, y esto tal vez es lo que está más estudiado, fíjense que esta información proviene de un metaanálisis publicado en 2017. Tenemos menos función exteroceptiva en el adulto mayor, o sea, nuestro sistema somatosensorial tiene menos capacidad de recoger, digamos, la información del exterior. Y esto se traduce en que nuestros pacientes adultos mayores tienen disminuida la respuesta al calor en lo que se refiere a ese momento en el que la sensación de calor deja de ser placentera y se transforma en dolor. Sí, más o menos alrededor de los 45 grados está aproximadamente. Ese umbral, digamos, en el que el dolor se transforma, en que el calor se transforma en dolor, está disminuido en los adultos mayores y por eso son más proclives a las quemaduras. Y esto es más evidente cuando el paciente recibe calor radiante, cosa bien importante para tener en cuenta en los programas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque si usted le pone, digamos, un paquete caliente, por decir algo, pues además del calor tenemos una sensación de presión que viaja por otras fibras que de golpe no están tan alteradas por la edad, entonces el paciente puede tener un poco más de conciencia de lo que le está pasando. Pero si nos referimos a calor radiante, tenemos una disminución de la respuesta al calor como estímulo doloroso. Recordemos que las fibras C también son encargadas de la inervación nociceptiva visceral y está demostrado con manometría esofágica que los pacientes adultos mayores tienen incrementado, digamos, el umbral de respuesta del nociceptor acoplado a fibra C en las vísceras. Por eso a veces nos llegan a la consulta pacientes con grandes masas o pacientes con abdomen agudo que no se les ha ocurrido consultar antes, probablemente porque no tienen dolor. Respecto a las fibras C, que bien sabemos son fibras mielínicas, ¿qué ocurre con la edad? Disminuye la expresión del RNA mensajero de los neurofilamentos, lo que hace que haya menos ATP endoneural, por lo tanto haya menos mielina
los axones se adelgazan y disminuyen de tamaño. Es decir, no tenemos ese axón robusto, esto bien cubierto que tenemos en las neuronas de los pacientes jóvenes. Tenemos unos axones delgados, a veces con, digamos, hendiduras en las vainas de mielina, lo que hacen además pues, que la conducción no sea tan efectiva. Esto en lo que se refiere a la periferia. Si ya vamos entrando a los niveles espinales y supraespinales, aquí es donde, pienso yo, están los cambios más relevantes y que nos van a explicar muchas cosas. Hay menos neuronas noradrenérgicas y hay menos neuronas serotoninérgicas en la lámina 1. Bien sabemos que la noradrenalina y la serotonina son parte importantísima del control inhibitorio descendente de nuestro sistema de analgesia endógena que nos permite, digamos, responder nosotros mismos sin necesidad de analgésicos a muchos estímulos nociceptivos. Pero fíjense que tenemos muy disminuida la capacidad de revertir los procesos de sensibilización, lo que hace que los pacientes adultos mayores fácilmente migren a un estado de hiperalgesia mecánica. Pensemos en estos pacientes con osteoartrosis avanzadas que por alguna razón no han sido llevados a manejo quirúrgico y pensemos en esos pacientes que tienen tanto dolor en reposo, a pesar de que el dolor articular asociado con la osteoartrosis suele ser un dolor muy relacionado con el movimiento. Puede tener mucho que ver este estado de hiperalgesia mecánica relacionado con la disminución de neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas. La glía, que es tal vez el protagonista del futuro en lo que se refiere, por ejemplo, a dolor neuropático, sí que tiene que ver con la forma en que cambia la percepción del dolor en el adulto mayor. En la medida en que disminuye mielina, aumenta la actividad glial, ¿sí? Esta glía, bien sabemos, es un tejido bioquímicamente muy activo, aumenta la liberación de citoquinas, de quimoquinas, de proteasas, los mastocitos, que también son células inmunológicas, pero que están en el sistema nervioso central, digamos que se potencian juntos, la glía potencia la actividad de los mastocitos también, que en el adulto mayor tienen menos capacidad de maduración y más sensibilidad. La glía amplifica las señales a nivel de la médula espinal, los mastocitos aumentan la sensibilidad y esta conjunción lo que hace es generar fenómenos de inflamación de bajo grado. Algo de esto hablaba el doctor Ocampo al principio, la relación que tiene con tantas enfermedades propias de la edad, enfermedades metabólicas. Y lo que conocemos hoy más o menos como no tendría una traducción exacta, pero es como la inflamación, como la inflamación baja, pues que no la vamos a hacer muy evidente, pero que sabemos que tiene un gran impacto en todo lo que son las enfermedades metabólicas y las enfermedades propias de la edad. Tal vez la parte que menos cambia en lo que se refiere a la nocicepción es la corteza somatosensorial. Porque si bien hay disminución de la arborización dendrítica, anormalidades neurofibrilares, ocurre un fenómeno de reorganización que hace que la activación cortical aparentemente no cambie mucho con la edad. Cuando yo estaba preparando la charla, pensaba que esto puede ser algo parecido a lo que ocurre con los pacientes con trauma raquimedular que hacen dolor por diferenciación. Sí, que uno no sabe por dónde porque el paciente está completamente parapléjico, pero a pesar de eso tiene dolor. Como una especie de reorganización de esa manera ocurriría en la corteza somatosensorial, lo que hace que la activación cortical permanezca más o menos sin cambios con la edad. Y como todo lo que sube baja, y uno de los grandes éxitos evolutivos del sistema nociceptivo es tener un buen control inhibitorio descendente, este sí que se ve afectado con la edad. Disminuyen, ya sabemos, las neuronas noradrenérgicas, las neuronas serotoninérgicas, disminuye la actividad del GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, disminuyen los opioides endógenos, los efectos de los opioides endógenos,
disminuye el número de receptores mu. Esto sí que es importante y esto puede explicar por qué a veces la respuesta de los adultos mayores a los opioides no es la que uno espera, porque disminuyen los receptores mu, que son los que más median la analgesia, pero los receptores kappa no cambian, y los receptores kappa son en buena parte responsables de los efectos tipo disforia, sedación excesiva, que se presentan con los opioides. Se estima, para ponerle una cifra, que un adulto mayor tiene más o menos el 30% del control inhibitorio descendente que tiene una persona no mayor, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos cambios desde la periferia hasta el centro, tal vez excluyendo un poco la corteza somatosensorial, que nos explican tal vez, uno, la alta prevalencia, y dos, los cambios, o sea, lo que hacen tan único el dolor en el adulto mayor si lo comparamos con otros grupos de edad. ¿Cómo se traslada esto a la clínica? ¿Cómo hacemos medicina translacional? O sea, pasar todo esto a lo que hacemos nosotros en la consulta. Veamos. Si tenemos menos fibras A delta, menos fibra C, menos flujo sanguíneo cutáneo, pues esta publicación nos dice que esto nos recomendaría que los analgésicos de acción periférica tienen poco efecto en el adulto mayor. Además de tener poco efecto, tal vez de los analgésicos de acción periférica, el único que uno puede usar con seguridad en el adulto mayor es el acetaminofén. Y los criterios BIRS, que pues, son bien conocidos por los geriatras, nos reiteran esto. Los AINES deben ser usados con precaución en pacientes con falla cardíaca compensada y evitarse en pacientes con falla sintomática, con calidad de la evidencia moderada y grado de recomendación fuerte. Los AINES no son un medicamento seguro para usar en los pacientes adultos mayores. Aquí estamos hablando de la falla cardíaca, pero hay que recordar el alto riesgo de sangrado digestivo que ocurre en los pacientes adultos mayores que utilizan AINES. Si sabemos que tenemos pocas neuronas noradrenérgicas y pocas neuronas serotoninérgicas, uno diría, perfecto, le doy inhibidores duales que eleven un poco los niveles de noradrenalina y serotonina. Pero, ¿qué dicen los criterios BIRS? Que debemos usarlos con precaución en pacientes con historias de caída o fracturas, con calidad de la evidencia moderada y grado de recomendación fuerte. Hay que recordar que los criterios BIRS excluyen los pacientes en condición de manejo paliativo, ¿no? Estamos hablando de un adulto mayor que no está en condición de manejo paliativo. Entonces, tenemos posibilidad de inhibidores duales, sí, pero con precaución en pacientes con historia de caídas o fracturas. Nos quedan entonces los opioides. Recordemos que esto no es en contexto paliativo. Los criterios BIRS recomiendan precaución en pacientes con historia de caídas o fracturas y evitarlos, excepto para el manejo del dolor intenso. De hecho, una de los pies de página que tiene los criterios BIRS es que el hecho de que los criterios BIRS nos hablen de ser muy cuidadosos con el uso de AINES no es una invitación a usar opioides, tal cual así nos lo dice. Pero si tenemos un paciente con dolor intenso que impacte negativamente sobre su funcionalidad, podemos utilizar opioides en estos casos. Pero recordemos que una de las características de los adultos mayores es la polifarmacia. Entonces pensemos siempre en las interacciones medicamentosas que puede haber. La interacción opioide-benzodiazepina es muy frecuente. A veces tenemos pacientes que nos llegan y ya llevan 10, 15 años tomando benzodiazepinas y pensar en quitarle las benzodiazepinas es una pelea perdida. Pero la interacción opioide-benzodiazepina aumenta el riesgo de depresión respiratoria. La interacción opioide-gabapentinoide aumenta el riesgo de sobredosis accidental y no accidental con opioides. Y en general, los criterios BIRS no recomiendan usar 3 o más fármacos de acción central.
Entonces pensemos en el paciente que llega con dolor, pero ya toma quetiapina, pero ya tiene una benzodiazepina, pero ya toma goticas de haloperidol o goticas de levomepromacina, no sé. Contar los medicamentos de acción central y tratar de que los pacientes no tengan más de 3. Y una particularidad es el tramadol. El tramadol en esta actualización de los criterios BIRS de 2019 se hace una especial precaución por el riesgo de hiponatremia y de síndrome de supresión inadecuada de ADH. El tramadol en general es un opioide no recomendado en los adultos mayores. Además, el tramadol baja el umbral convulsivo. Es decir, si hay que usar opioides, tenemos opioides mucho más seguros en el adulto mayor. Entonces, viendo que tenemos un sistema somatosensorial que envejeció y que podemos tener unas respuestas erráticas a los medicamentos, echemos mano de todo lo que son las medidas no farmacológicas. Esta es una revisión sistemática súper interesante de eficacia y sostenibilidad de las medidas no farmacológicas para manejo del dolor en los adultos mayores. ¿Y qué se entiende por medidas no farmacológicas? No solo es, digamos, modalidades físicas, todas las modalidades de tratamiento físico y psicológico que requieran una participación activa. Bien decía ahora la doctora Rosas algo que me encanta y es un concepto que comparto totalmente y es esto de promover la autogestión. Incluso en los adultos mayores debemos ser promotores de la autogestión siempre. ¿Qué nos dice esta revisión sistemática? Que lo que mejor evidencia tiene, porque disminuye al menos 3 puntos en la escala numérica análoga la intensidad del dolor. Recordemos que el paciente experimenta alivio cuando logra disminución de al menos 2 puntos en la escala numérica. La hidroterapia, el Qigong, el Tai Chi y la acupresión. Pero de estos, los que mejor éxito o mayor éxito tienen son aquellos en los que el paciente pueda mantener continuidad. O sea, la autogestión, o sea, el paciente que aprende a hacer su ejercicio, que aprende a hacer su estiramiento, ese es el paciente al que mejor le va, indudablemente. El manejo no farmacológico va de la mano con el éxito, va de la mano con la autogestión para aumentar las tasas de éxito, digámoslo así. Y para terminar, pues es indudable que uno de los grandes retos del manejo del dolor en el adulto mayor es el paciente con demencia. Si bien el DSM-5 nos invita a llamar los trastornos neurocognitivos mayores, pues digamos que para efectos de la práctica muchas veces seguimos llamándolos demencia mientras nos cambia un poco el chip. ¿Qué hay de importante y de particular en el manejo del dolor en la demencia? Uno, que no todas las demencias son iguales en lo que se refiere a los cambios en el sistema somatosensorial que se relacionan con el dolor. En la demencia tipo Alzheimer, donde hay compromiso de la corteza parietal, temporal y del hipocampo, uno pensaría que pudiera haberse, digamos, adormecido la percepción del dolor. Todo lo contrario, los estudios de resonancia magnética funcional nos muestran una respuesta más adecuada. Y hay que prestar especial atención a los pacientes con demencia vascular. Este estudio nos dice que la demencia vascular, al lesionar la sustancia blanca, genera en el paciente como una especie de dolor neuropático de origen central. Estos pacientes con demencia vascular pueden tener una mayor prevalencia de dolor y experimentar mayor sufrimiento relacionado con el dolor. La demencia frontotemporal es la menos estudiada, solo se encontraron 2 estudios que solo sugieren que en este tipo de demencia el paciente sí pudiera tener una mayor tolerancia al dolor, pero pues son solo 2 estudios, seguramente habrá que replicar todo esto. ¿Cómo se valora el dolor en un paciente con demencia? Pues fíjense que con un Minimental de hasta 18, es decir, un deterioro moderado, los pacientes pueden ser capaces de interpretar una escala numérica. Si estamos teniendo dificultades con eso, obviamente hay que simplificar las cosas. Y aquí es donde, como decía alguien, la medicina es un arte con base científica. Ahí es donde
tenemos que flexibilizarnos, encontrar el lado. Es decir, no le vamos a pedir al Señor que nos describa, pues, con todos los detalles que uno quisiera, si es neuropático, se irradia, no se irradia. No, hagámosle preguntas categóricas. ¿Es un dolor intenso? Sí, no. ¿Su dolor de espalda se le va a la pierna? Sí, no. ¿Su dolor le impide dormir? Sí, no. El paciente con demencia es capaz de respondernos esas preguntas, por lo menos hasta los deterioros moderados. Y siempre añadir la observación. Y los estudios que hablan de observación coinciden en que debemos observar estas tres cosas. Uno, la expresión facial. Dos, ver si el paciente vocaliza. Probablemente no nos pueda decir con palabras, pero podemos ver algún tipo de estigma de sufrimiento e interpretar la postura. Bien conocemos las posturas antálgicas, el paciente encorvado que trata de proteger, digamos, el área de su cuerpo que le duele. ¿Qué le podemos ofrecer al paciente con demencia? Pues este estudio nos dice que lo más prometedor son las medidas no farmacológicas y hacen especialmente énfasis en la terapia musical, en la musicoterapia. Y a veces, tristemente, fíjense, toca legislar sobre lo obvio, que una persona lo toque, la interacción con otras personas, la presencia de las personas cercanas al paciente son un manejo no farmacológico del dolor en el paciente con demencia. Y pues no hay otra forma, digamos, de resumir todo esto que estamos tratando de compactar hoy, que recordar que lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber. Con los pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo, pues podemos encontrar situaciones inexplicables, momentos de lucidez inexplicables, respuestas inexplicables, que lo que nos deben hacer pensar es a recordarnos siempre, siempre como seres biopsicosociales, como miembros de una familia, como miembros de una sociedad, con el respeto y con el lugar de honor, digamos, que deberían tener todos los adultos mayores en la sociedad. Aquí terminamos. Muchas gracias a todos por su participación. Lina. Muchas gracias, Catalina. De verdad creo que si los pudiéramos aplaudir estaríamos en una lluvia de aplausos. Tengo unas preguntas que he recogido del chat. Hay una, creo que esta es para Mauricio, que dice, ¿cómo sería el abordaje de las personas con demencia avanzada? Bueno, hay algo interesante. Desde la geriatría y la rehabilitación, las personas tienen unas trayectorias funcionales. Hay diferentes trayectorias funcionales. Eso lo publicamos en un artículo con el maestro Reyes que nos acompaña. Es sobre valoración geriátrica en cuidado paliativo. Entonces tenemos la trayectoria asociada con insuficiencia de órgano, que son las personas que tienen un compromiso en algún órgano que hace exacerbaciones. Por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal. Hay otras personas que tienen una trayectoria acelerada, que son las que tienen una neoplasia asociada con cáncer, y generalmente el cáncer evoluciona, se acelera y deteriora la funcionalidad. La otra es la que hace referencia a esta pregunta, el abordaje de las personas con trastorno neurocognitivo mayor. Esa trayectoria se llama así, trayectoria asociada a demencia o a fragilidad. De hecho, esas personas tienen pues ya la condición de fragilidad. Y algo muy importante para tener en cuenta y que es una herramienta que empleamos es la escala de NECPAL. La escala de NECPAL es una escala, como su nombre lo indica, se llama necesidades paliativas. Nosotros aplicamos esa escala. La primera pregunta es importante tenerla presente porque es la que indica si esa persona, usted como médico, le sorprendería que don Pedro estuviera muerto a un año. El próximo año, tú dices, pues a mí sí me sorprendería. Esa persona no tiene necesidades paliativas. Pero cuando usted responde,
A mí no me sorprendería que don Pedro con demencia no estuviera muerto el próximo año. Esa persona tiene necesidades paliativas en demencia avanzada. Y allí hace parte empieza a jugar lo que se llama y lo que denominamos nosotros el cuidado paliativo no oncológico. Allí es donde se tiene, así como mencionaban ahora la doctora Ana, el manejo interdisciplinario. Estas personas con demencia avanzada requieren de un abordaje integral, interdisciplinario, donde entren todos los profesionales relacionados con el manejo de esa persona. Allí es muy importante el control de los síntomas y generalmente con el avance de la demencia van apareciendo las alteraciones comportamentales no cognitivas, agresividad, vagabundeo, alucinaciones, y allí es muy importante el control de sus síntomas. Nos valemos de algunos medicamentos, hay que ajustar medicamentos y uno generalmente lo que tiene que hacer es el enfoque biopsicosocial, ajustar la esfera biológica, ajustar todo lo que es la parte de la multimorbilidad, ajustar la alteración comportamental, las manifestaciones no cognitivas. El otro punto que ya lo mencionaron es el abordaje familiar. Acuérdense que allí aparece el cuidador y el síndrome del cuidador. Entonces allí es muy importante tener en cuenta eso y tener presente que en nuestro medio generalmente los cuidadores son mujeres, ¿ya? Y ellos tienen el síndrome del cuidador y hay que cuidarlo también. Y lo otro es la parte funcional, que de lo que he aprendido bastante con el grupo de rehabilitación es que las terapias y el objetivo de ellos principalmente es mantenimiento. Ahí ya no vamos a buscar otro objetivo, sino el mantenimiento, evitar contracturas, rigideces para prevenir dolor. En ocasiones es bastante complejo, es bastante frustrante porque uno ve cómo día tras día el paciente se va deteriorando, va llegando pues ya a la inmovilidad y también importante que no se olviden hacer mucho el énfasis con el cuidador. Mencionábamos ahora el enfoque, la doctora Diana mencionaba el enfoque centrado a la persona, fundamental. Y en ese orden de ideas, ese centrado a la persona, dado que él ya no tiene autodeterminación, entra la toma de decisiones compartida con su grupo familiar y con el cuidador. Bueno, eso era como el enfoque Bueno, de los Mauricio, pacientes. muchas gracias. Diana, aquí pues me dicen que esa pregunta también va hacia la parte de rehabilitación del abordaje de las personas con demencia avanzada y de una vez te expongo la siguiente pregunta, es sobre el aplicativo que nos presentaste, si está disponible en español. Claro, muchas gracias. Bueno, en el manejo del paciente con demencia y sobre todo en situación de demencia ya avanzada, ya lo comentaba mucho el doctor, hay un modelo también de atención centrada en la persona con demencia. Entonces, obviamente tenemos que exponer qué alteraciones son las que está presente en el paciente, ver nuestro equipo multidisciplinario, el seguimiento junto con la familia, la situación de manejar su autonomía al máximo, la toma de decisión compartida con el paciente, conocer obviamente las necesidades del cuidador. La situación, por ejemplo, nosotros en el área de nutrición se va avanzando precisamente, vamos un paso adelante, ¿no? Pensando, bueno, va a tener temas de deglución, entonces vamos a ir analizando cómo vamos a ir mejorando la situación de alimentación, las técnicas de alimentación, la situación, por ejemplo, en terapia física, terapia ocupacional, y obviamente tenemos un taller de cuidadores nosotros donde involucramos precisamente a la familia, al cuidador primario, generar redes de apoyo entre ellos también. Entonces, es un trabajo realmente titánico, o sea, no es una situación sencilla. Y nosotros en el área de rehabilitación tenemos que traspolarlo a la capacidad funcional que tiene en este momento el paciente, pensar hacia adelante que va a haber un mayor declive y preparar a la familia también para eso. Y nosotros somos ese soporte fundamental que le vamos a ir dando la guía. Vamos a ir con ellos trabajando paso a paso para que vayan comprendiendo también la enfermedad. Hay una iniciativa muy linda que se llama Dementia Friends. Dementia Friends a nivel internacional también habla mucho de la sensibilización para que nosotros compartamos con todas las personas que llegan con nosotros y también con más nuestra familia, otra situación más del entorno, para generar también comunidades amigables con ellos, de que conozcamos que la persona
mayor, la persona con una situación de demencia, es una persona con una enfermedad propiamente. Él no es la demencia. Y también tenemos que explorar mucho eso y romper también muchos estereotipos y prejuicios, a veces hasta miedo. O sea, yo comparto a veces con colegas que me dicen, es que, ¿qué le hago? Ya no hay nada más que hacer. Una de las máximas, yo creo que en geriatría, en rehabilitación, es siempre hay algo que ofertarle al paciente. Entonces, siempre podemos hacer algo, poner un granito de arena que pueda sumar a la mejoría de lo que está viviendo en este momento el paciente, la familia, el cuidador, y podemos sumar a una comunidad amigable también. Entonces, es un trabajo titánico, se puede generar mucho. Hay manuales donde viene precisamente muy detallado, puedo compartírselos después, qué hace terapia física, qué hace terapia ocupacional, qué hace terapia de ilusión, qué hace el equipo hasta de trabajo social, enfermería, y algo bien importante, mucho también se centra en el manejo ya en el hogar. Muchos de mis pacientes, por ejemplo, que yo veo, los vemos ya en situación domiciliaria, y ahí también pues traspolamos obviamente la necesidad que hay en el hogar. Vemos nuevamente contexto y cómo podemos mejorar con muchas alternativas. Un manual que a mí me gusta utilizar con mis pacientes y con las familias, iSupport de la OMS, donde viene muy detallado qué hacer en cada una de las situaciones que pueda presentar el paciente. Si está agresivo, si no quiere bañarse, si no quiere acudir al baño, por ejemplo, si tiene pérdida de orina, todo eso poco a poco para irlo fomentando también en comunicación, educación para la familia, que es el otro apartado. Y el otro, la aplicación sí está en la situación español, pueden buscarla, así pónganle ICOPE y ahí les va a salir. Y el Instituto Nacional de Geriatría, si ustedes se meten a la página del Instituto de Geriatría de México, así pónganle INGER en su buscador de Google, tiene una cartera de cursos. Hay una situación que dice aula virtual, se van a INGER, aula virtual, y aula virtual les va a desplegar todos los cursos que hay. Uno de ellos es ICOP. Entonces hay una ICOP como básico, por así llamarlo, y luego ya viene como el otro. Entonces son gratuitos, son autogestivos, son en línea y les brinda constancia y les lleva paso por paso para que lo puedan usar y guiarlos. Muchas gracias, Diana. Para Catalina, digamos que varios están preguntando sobre la primera línea para el manejo del dolor mecánico en el adulto mayor, principalmente osteoartrosis. Dice, ¿sigue siendo primera línea el paracetamol? Y en cuanto a los AINES tópicos, Sigue siendo primera línea el paracetamol, es correcto. Los AINES tópicos son medicamentos útiles con las siguientes, digamos, recomendaciones. Uno, teniendo cuidado en el paciente fotosensible. Dos, recordando que solo son superiores a placebo entre 2 y 4 semanas. De ahí en adelante, lo que le sirve al paciente es la teoría de la compuerta. Es el hecho de masajearse, que como vimos es una de las medidas no farmacológicas que sirven. Tienen estudios de no inferioridad comparado con los AINES sistémicos. Funcionan particularmente el diclofenaco al 1% en las articulaciones que están cercanas a la piel, por ejemplo, rodilla, codo, tobillo. El acetaminofén sigue siendo el medicamento principio y fin del manejo del dolor en el paciente adulto mayor. Lo que suele ocurrir es que como monoterapia no funciona. Sí, entonces debe ser el manejo farmacológico, el AINE tópico, si de verdad pues tenemos un componente inflamatorio importante, y apoyarnos siempre en el manejo no farmacológico. Para la respuesta sí, el primer medicamento, por llamarlo de alguna manera, sigue siendo el acetaminofén. Ok, y tengo otra aquí que me dice, manejo del dolor en pacientes con Parkinson de larga evolución. ¿Qué es lo recomendable? Depende de lo que le duele. Sí, el paciente con Parkinson puede tener unas retracciones intensas, casi fijas, que nos generan un dolor de características somáticas nociceptivas. ¿Sí? Si tenemos un paciente con Parkinson que tiene un dolor neuropático, pues como vimos, los inhibidores duales, teniendo precaución en los pacientes con riesgo de caídas, está bien. Si el paciente tiene dolor neuropático localizado, por supuesto que la lidocaína tópica es el medicamento de elección. Una cosa que se me pasó por el tiempo
pensemos en cuánto le puede doler la boca a los pacientes con Parkinson y demencia. Y la literatura lo cita así específicamente. Pensemos en que al paciente con Parkinson y demencia le duele la boca, porque a veces o están rígidos o, como estaba diciendo ahora Mauricio, pues se ponen combativos y en fin, entonces la familia a veces no les limpia bien la boca y esto les genera úlceras y les duele. Igual pasa en el Parkinson, el paciente se pone rígido y no permite que lo hacen bien, revisémosles siempre la boca. Allí tocaría darles medidas tópicas. De esto no hay una evidencia, llamémoslo robusta o seria, pero creo que en muchas instituciones existen preparaciones magistrales que le podemos dar a los pacientes. Entonces, ¿qué hay para tratar el dolor en el paciente con Parkinson? Pues depende de lo que le duela. Si es somático, paracetamol, medidas no farmacológicas. Si es neuropático y no es localizado, inhibidores duales, mirando el riesgo de caída. Y si es localizado, pues lidocaína. Gracias, Cata. Para Diana, dice, así como existe la CIF para los niños y adolescentes, deberíamos pensar en la CIF para los adultos mayores de 80 años. Claro, por supuesto, y no solamente de 80, 90, 100 y todos los demás. La situación de CIF es que finalmente hacer nuestra clasificación igual paraguas de la situación de discapacidad nos brinda todo el apoyo logístico para identificar esa situación de deficiencia, estructura, función, la situación de limitación en sus actividades de la vida diaria, instrumentadas, avanzadas, y esas restricciones en su participación social, familiar, barreras facilitados. Por supuesto que utilizamos CIF en la situación de rehabilitación geriátrica, es nuestra base también, tanto para la situación diagnóstica como también para la situación pronóstica y también de manejo. Hay un artículo muy lindo ahorita que estamos hablando de demencia, donde precisamente se hace un análisis de cómo se toma la CIF para toma de decisiones en la situación de objetivos de rehabilitación en situación de demencia. Entonces, por supuesto que se ocupa. Yo creo que aquí tendremos que ahondar en la situación de la evaluación de la capacidad funcional en el paciente mayor con demencia o con otro tipo de situación para que de ahí identifiquemos precisamente de lo que vamos a trabajar. Pero por supuesto que se puede utilizar CIF. Nosotros utilizamos CIF y es una clasificación internacional que no nada más es para niños o para jóvenes, también entra para las situaciones de los adultos mayores y sobre todo en rehabilitación geriátrica, por supuesto. Nada más que hay que abundar ahí en los instrumentos que se utilizan. Usamos Judas también, se me fue el otro, School All, para ver calidad de vida, o sea, usamos múltiples baterías CATS, Lawton, Bartel, o sea, y de ahí pues obviamente vamos partiendo para hacer precisamente la determinación de todo lo que estamos platicando. Pero por supuesto, úsenla. Bueno, veo una manito levantada, doctor Juan Manuel. Sí, enfatizando esto de la CIF, solamente comentar, estoy de acuerdo con Dianita en que se debe utilizar la CIF, la Child CIF ya no se utiliza desde hace algún tiempo porque quedó integrada en la CIF en general de la misma manera que los conceptos de la CIF para adultos mayores. O sea, ya está integrada la CIF para niños en la CIF general. Y de hecho, la ICF, la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11, ya trae conceptos también de la CIF. Solamente aclarar que ya la Child ya no se utiliza, ¿no? Está integrada la CIF en general. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Por aquí me dicen telemedicina y telerehabilitación en geriatría. Pero no veo, pues... bueno, por aquí había uno, pero creo que Catalina ya la contestó, que dice, ¿qué tan seguros son los parches para el dolor en el anciano? ¿Parches de? Yo me imagino que son lidocaína. Y hablaron de Porque tapentadol, suprenorfina, Catalina. Tapentadol. suprenorfina. El tapentadol es un medicamento que tiene estudios en adultos mayores, particularmente para el paciente que tiene dolor con componente somático y neuropático. Para mí personalmente, uno de los mejores ejemplos semiológicos de eso es el paciente con estenosis espinal.
tiene estudios en los que comparan incluso tapentadol más pregabalina versus tapentadol solo en pacientes con dolor lumbar con componente radicular. Ese tal vez es el escenario más usado. En cáncer en mieloma múltiple también tiene estudios particularmente. Si estamos hablando de buprenorfina, la buprenorfina es un medicamento que también es seguro porque recordemos que es el único opioide que no se elimina en mayor proporción por vía renal. El fentanilo, pues es un medicamento que usamos hace muchísimo tiempo en el contexto paliativo, que ahora tiene muy mal nombre por el uso recreativo, pero pues recordemos que en el contexto paliativo es otro escenario diferente a los criterios BIRS, donde obviamente está indicado el uso de opioides en el adulto mayor. Aquí tengo otra, dice, ¿cuál sería el analgésico de primera línea en el adulto mayor para dolor neuropático no localizado, moderado a severo en pacientes con alto riesgo de caídas? No sé, pues digamos que tendríamos que individualizar el caso y pensar, o sea, tenemos un paciente, por ejemplo, con una neuropatía diabética dolorosa, se me ocurre que sería un dolor neuropático no localizado en un paciente que además pues, pueda tener compromiso de la propiocepción y demás, que tenga alto riesgo de caída. Los criterios BIRS, y pues me corregirá Mauricio, no son unos criterios, y el artículo lo dice, no son punitivos, algo así. Entonces, tienes que darle un antineurálgico, sí o sí, sistémico, porque el dolor no es localizado. Entonces, dale un inhibidor dual o dale un gabapentinoide, pero que no tenga opioides, ya sabemos que no le combinamos opioides y gabapentinoides. Si tiene otros medicamentos de acción central que yo le pueda quitar, cosa que yo lo deje solo con un gabapentinoide o un inhibidor dual, pero no tenga 3 o más medicamentos de acción central. Habría que dárselo, pues porque no le podemos ofrecer nada distinto. Optimizar el manejo no farmacológico. Si es un dolor neuropático no localizado, pues pensaría que igual no es candidato a un manejo intervenido del dolor, entonces nos quedaríamos con quitarle los medicamentos de acción central que le pueda quitar, porque el riesgo de caída también aumenta en la medida en que más medicamentos de acción central tenga. No le sumo opioides, le quito los medicamentos de acción central que le pueda quitar y le optimizo el manejo no farmacológico. Ok. Dice, ¿cuál consideran que sería el ideal de la persona mayor en la vejez robusta o antifrágil, dado que las herramientas de evaluación miden constructos tan diversos y variables que no permiten identificar en forma temprana los cambios en la condición de salud? Bueno, yo esa la quiero responder. El cancerbero es un perrito que estaba cuidando a el Hades, ¿cierto? Que allá estaba el infierno. Y ese perrito tiene 3 cabezas. Las 3 cabezas de esos perritos, que son como 3 demonios, muy terribles, yo los he denominado, uno la fragilidad, otro la discapacidad y otro la multimorbilidad. ¿Listo? Importantísimo tener presente que yo puedo tener fragilidad y no tener comorbilidad o multimorbilidad, ¿cierto? Sin embargo, la ruta que uno encuentra es tener multimorbilidad, es decir, compromiso de dos enfermedades que no tienen un origen común, porque la comorbilidad es una condición índice común que genera otras condiciones y lo más frecuente es la diabetes. Diabetes que genera enfermedad coronaria, enfermedad periférica. Entonces, la ruta es tener con multimorbilidad, varias enfermedades no controladas, eso compromete y mina la reserva funcional, lleva a fragilidad y por último lleva a discapacidad. Esto es una discusión que hemos tenido con muchos geriatras. De hecho, doctora Diana Rosas, en el Congreso de Geriatría hablé con el doctor Luis Miguel Gutiérrez, haciendo ese énfasis en la trayectoria que se tiene, es multimorbilidad, fragilidad y discapacidad. Pero tenemos una gran dificultad que no hemos unificado la evaluación o la valoración por escalas de fragilidad.
Entonces, cada cual adapta su modelo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros con el profe Reyes evaluamos fragilidad en el estudio SABE Colombia, encontramos una prevalencia más o menos del 17%, pero hay otras prevalencias que ustedes encuentran en otros estudios del 30, 50, y eso tan disímil es explicado porque no hay un instrumento único para evaluar. Como por ejemplo, existe la forma de evaluar la hemoglobina glicosilada, eso ya es unificado, eso es un estudio unificado y eso en toda parte se hace, esa validez. Hay diferentes escalas. Nosotros, por ejemplo, empleamos mucho la escala clínica de fragilidad. Es que uno puede tener la fragilidad desde diferentes modelos teóricos. Uno es el modelo biomédico, el fenotipo, la doctora Fritz, que son 5 características: pérdida de peso, sensación de fatiga, velocidad de la marcha lenta, baja actividad física, y el GRIP, que es la fuerza de agarre. La otra es el acúmulo de déficit, que probablemente es mucho más multidimensional, que es el doctor Kenneth Rodwood y Minsky. Y de ahí sale la escala clínica de fragilidad. Nosotros utilizamos mucho esa escala clínica de fragilidad. Sin embargo, cuando uno evalúa la escala, tiene mucho de discapacidad y no tiene mucho de fragilidad. Sin embargo, es lo que tenemos, ¿cierto? Mi abuelita decía como no hay más con quién, con mi mujer me acuesto. Como en este momento, ¿cierto? En este momento tenemos esa escala, es la que nosotros empleamos. ¿Listo? ¿Sirve? Sí. ¿Sí? ¿Por qué sirve? Porque cuando se hacen los estudios en esa escala o en la escala de la doctora Frick, permite discriminar grupos con desenlaces duros, por ejemplo, muerte, hospitalización. Eso es lo que tenemos. Pero esa es la gran dificultad. Recomendación: utilice la que usted sabe manejar y la que maneja muy bien. Por ejemplo, nosotros como escuela en la Universidad del Valle utilizamos escala clínica de fragilidad. Para las personas de rehabilitación que aquí estamos, ustedes fragilidad en el contexto agudo de hospitalización no la pueden emplear, porque eso tiene algo, lo mismo que tiene la escala, el Bartel, tiene un efecto cielo y techo, ¿ya? Cuando está muy malo, está muy malo. Cuando está muy bien, tiene 100 y yo quisiera que tuviera 200, pero solamente me da 100, no tengo otra posibilidad. Cuando usted tiene el paciente estabilizado, y así lo puede tener estabilizado en hospitalización, usted allí puede utilizar la escala clínica de fragilidad. Estaban como las recomendaciones. Sin embargo, pues nosotros nos orientamos mucho más a la escala clínica de fragilidad como tal. Será como la respuesta. Muchas gracias, Mauro. La doctora Mataza tenía la manito levantada, pero la bajó. Doctora Mataza. No, simplemente en acuerdo total con Catalina con respecto de la buprenorfina. En Argentina solamente existen parches y la usamos mucho en pacientes añosos, no solo porque evitamos el primer paso hepático, también porque no hay que hacer el ajuste renal, porque se elimina directamente por materia fecal, por la parte. Pero tenemos también a favor en la rehabilitación que no altera en las dosis que son para dolor crónico la testosterona. Y es el único opioide que ha demostrado hasta ahora no alterar la testosterona. Y es muy importante la testosterona, tanto en hombres como mujeres, por la fuerza muscular que requerimos para la rehabilitación, así como para el tema cognitivo. Entonces, muchas veces el tratamiento con AINES, por supuesto, es para dolor agudo, no para dolor crónico. Entonces, en los ancianos realmente tenemos que buscar opciones, pero dentro de los opioides nos pasa esta cuestión del descenso de testosterona que nos afecta lo cognitivo y la masa muscular. Y para la rehabilitación y para evitar caídas, etcétera, necesitamos mantener esa masa muscular. Estamos trabajando en Argentina en un pequeño grupo todavía, nos gustaría que se suma más gente de Latinoamérica, en poner pellets de testosteronas en las personas mayores para mejorar el perfil hormonal y con eso tener mayor resultado, tanto a nivel cognitivo como a nivel muscular en la rehabilitación de ancianos. Hasta ahora llevamos 10 pacientes con esto y la verdad que venimos viendo resultados muy prometedores. Es caro, no lo cubre la salud pública, así que lo estamos haciendo muy a pulmón, pero realmente sería una oportunidad y por eso lo quería nombrar, para que empecemos a juntar quizás voluntades y a trabajar todos juntos y poder hacer un trabajo de varios países que sería muy interesante.
Sí, muchas gracias, doctora. Tiene toda la razón. Catalina, yo creo que nos vamos acercando a las últimas preguntas para cumplir nuestra promesa de puntualidad. ¿Qué tan recomendados son los relajantes musculares en el adulto mayor como lo son el metocarbamol y la tizanidina? Los relajantes musculares son medicamentos que realmente no logran superar la evidencia científica rigurosa ni en los adultos mayores ni en los adultos jóvenes en general. La sensación de bienestar que suele, o de mejoría, llamémoslo así, que suelen tener los pacientes que reciben relajantes musculares, tiene que ver en algo con que estos medicamentos producen algo de somnolencia y el paciente tiene llamémosle un sueño un poco más profundo. Pero si nos vamos a lo que, digamos, promete un relajante muscular, que es relajar el músculo, los relajantes musculares no pasan una prueba de rigor científico. La tizanidina produce mucha somnolencia, el metocarbamol es un medicamento que no está recomendado en los adultos mayores. Y hasta ahora la salud del músculo solo la da el movimiento. No conocemos algo superior a movilizar un músculo si está, llamémoslo, contraído. Los relajantes musculares no tienen buena evidencia ni en adultos mayores ni en adultos jóvenes. Bueno, muchas gracias. No veo en el chat más preguntas. La doctora Diana aquí nos dejó, habían preguntado muchas veces como el link para los cursos. Aquí en el chat nos deja que sigamos INGER, INGER, y que ahí podremos encontrar los cursos de los que nos habló. No me queda más que darle las gracias. Doctor Juan Manuel. Sí, simplemente felicitar a la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación por su gran capacidad de convocatoria. Lo muestra el número de asistentes y como menciona Verónica, se mantuvieron más del 90% hasta el final. Y agregar un comentario, me da mucho gusto que los rehabilitadores estén manejando farmacología para las diferentes patologías que presenta el adulto mayor, pero tampoco debemos olvidarnos de todas las modalidades terapéuticas que tenemos en rehabilitación para uso analgésico, antiinflamatorio y relajante, desde las interferenciales, todas las corrientes que conocemos, y hasta lo más actual que son las oscilaciones profundas y la terapia inductiva de alta potencia, que son excelentes, y por supuesto un programa de ejercicio que con este programa pues vamos a liberar beta endorfinas, que va a ser un excelente analgésico para este tipo de pacientes, sobre todo como mencionaron durante la charla, que la mayoría pues tienen polifarmacia. Felicidades nuevamente, todos los ponentes estuvieron excelentes y felicidades a ti por tu excelente conducción. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente gracias a los tres y a todos por haber asistido hoy. Me quedo con todas las sugerencias que me dieron en el chat para el próximo Summit. Y bueno, aquí nos veremos. Buenas noches y que descansen.